oyentes. Tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Nos acompaña el presidente de la Peña, José Rangel. Muy buenas, José. Hola, buenas. Y bueno, yo soy Pablo Enrique y hoy falta Javi, no se encuentra con nosotros, pero sí que me acompaña Juanjo Galindo. Muy buenas, Juanjo. Y Ángel Salguero. ¿Qué tal, Ángel? Hola, muy bien, muy bien. Y bueno, podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y el instituto como IES Carolina Coronado. Para calentar, José, ¿qué tal has llevado la cuarentena y si te has visto algún partido repetido? Sí, algunos he estado viendo, sobre todo estos que han puesto por YouTube en directo en Extremadura, pues algunos sí nos hemos tragado para matar el tiempo. Y bueno, la cuarentena bien. Yo la verdad que, hombre, no sé si es el privilegio o un poco, no sé cómo llamarlo, pero sí he estado la cuarentena saliendo, no he estado siempre en casa. Nosotros por mi trabajo, soy militar, pues hemos estado haciendo turnos y tal y bueno, un poco con las patrullas y en casa y tal, pero bueno, bien. Bueno, si os parece, entrando un poco más en materia, José, preguntarte qué tal ves a la Extremadura en este momento, obviamente antes del parón, y bueno, ahora que han retomado también los entrenamientos, si has podido ver, como ya sabemos que han emitido algunas imágenes por redes, el club y varios medios. Bueno, preguntarte qué tal viste a la Extremadura antes de este parón y bueno, qué tal, si has podido ver algunos de esos entrenamientos, como decimos, vía redes sociales. Sí, alguno he visto. A ver, el Extremadura es verdad que dio un paso adelante con la llegada de Alex Alegría. Creo que a pesar de seguir cometiendo esos fallos que nos estaban penalizando mucho, se hacía buen juego y hombre, Alegría te da mil alternativas arriba, ¿no? Que antes quizás no tenía sin él. Y bueno, creo que ahora después, ahora en lo que viene, si de jugarse, que todavía no sabemos si se jugará o no, pues creo que dependerá de cómo lleguen físicamente. Creo que el 80% de los resultados quizás los van a decidir cómo estén físicamente las plantillas. Y bueno, yo creo que en ese caso nosotros que solemos un equipo de garra, de correr mucho, de presión, quizás nos puede ir bien. Pero hasta que no se juegue no lo sabremos. Y bueno, tú como persona, ¿qué opinas de Manuel como entrenador? Hombre, creo que Manuel fue, ¿cómo decirlo? Un antes y un después, ¿no? La llegada no les hizo a los jugadores creer. Creo que Manuel es eso lo que mejor sabe hacer, el hacernos a todos creer que se puede sacar cuando todo el mundo lo ve negro, él lo ve todo clarísimo. Y yo creo que si alguien nos tiene que sacar de esto es él. Y ya está, y con él iremos hasta el final. Y bueno, ya más o menos las has adelantado antes, pero ¿crees que le perjudica el parón al equipo o le beneficia? Yo, siendo sincero, no sé, pensándolo ahora fríamente, puede ser que hasta nos beneficiara un poco el pensar un poco en qué estábamos haciendo mal, en qué podemos mejorar y intentar pensar en llegar mucho mejor ahora a lo que queda de temporada. Que eso creo que es lo más importante ahora, el decir que quizás los equipos estos que estamos aquí abajo, que nos jugamos el todo por el todo, pues se lo tomen como con un poquito más de seriedad la vuelta a los partidos. Y a ver si acaso al final eso es así y podemos sacar muchos más puntos. Bueno, José, yo, como mucha gente, la gente que sigue el programa, obviamente sabe que soy árbitro de fútbol, pero soy de los que comprende que los árbitros también cometemos errores y que los árbitros también cometen errores con el Extremadura, ¿no? Preguntarte que esos errores arbitrales quizás que tienen con el Extremadura, ¿cómo crees que afecta a la afición? Tú que eres principalmente cercano a esa afición y tocas mucho ese punto de la afición de la Extremadura. ¿Cómo crees que afectan esos errores arbitrales a la afición de la Extremadura? Y bueno, también cómo afectan a los jugadores y a la directiva, también por añadir un poco más.
Bueno, a ver, con respecto a la afición, pues claro que nos afecta, ¿no? O sea, el verte impotente y no poder hacer absolutamente nada ante un error que ahora con las tecnologías, pues por suerte, lo puedes ver clarísimo, un minuto después de que haya sucedido por el teléfono móvil o por una tablet o lo que tengas en el campo. Pues te hunde y creo que le pasa lo mismo a los jugadores, ¿no? Después de un error claro y manifiesto, creo que ha habido algún error que ha decidido algún partido, que creo que, bueno, creo que el partido del Racing se fue muy injusto con el Extremadura, quizás ese partido. Al final nunca se sabe si es error claro y manifiesto, pero sí que es verdad que hay veces que te hace bajar absolutamente los brazos, aunque estés ahí hasta el final y tengas que seguir a por el partido. Por otra parte, no creo que ningún árbitro lo cometa adrede, sinceramente. Pero... Eso es verdad, tiene que quedar muy claro y aparte añadir también que no justifica ningún tipo de violencia a nivel verbal o a nivel un poco incluso dando un paso más hacia adelante hacia cualquier miembro de un equipo arbitral, ni muchísimo menos, quedarlo claro. Un árbitro, y lo digo, como digo, desde muy cerca, porque sé que cometo errores como árbitro, por lo tanto, eso, quedar claro que no hay ningún árbitro que lo haga posta y aparte, como digo, que un árbitro cometa errores no justifica ningún tipo de... No, y de hecho, y desde las peñas, cuando hemos visto algún tipo de agravio contra el árbitro, directamente lo hemos denunciado, hemos cogido, si hemos visto a la persona, son cosas que no pueden suceder en un campo. Tú, a ver, puedes alterarte más, puedes menos, pero no puedes faltar el respeto nunca a nadie, ¿no? Y está, eso así. Juanjo. Vale. Imaginemos por un momento que se da la casualidad de que llega a ser director deportivo y a controlar el tema de los fichajes. ¿Qué jugador ficharías tú y cuál sería el primero que echarías del equipo? Uf. Es complicado, ¿eh? Ya no quedan muchos que echar del equipo, pero fichar, mira, creo que si tuviera que fichar un jugador me iría a alguien joven con talento, ¿no? O dices para resolver la situación ahora mismo. En general. Sí, en general. No sé, a mí hay jugadores de segunda que me gustan mucho y hay por ahí un chaval que me gusta en especial, que es Manu García del Sporting de Gijón. Y creo que ese, que es quitando a Pedri, que ya está fichado por el Barça, pero si tuviera que fichar, ficharías a alguien joven, ¿no? Y que tuviera progreso y que supieras que va a estar muchos años ayudándote. De echar no me puedo mojar en echar a nadie porque ahora mismo creo que los que quedan, que por suerte o por desgracia, no sé si para bien o para mal, la plantilla de Extremadura ahora es corta, es quizás como la quería el entrenador en un principio de temporada, y creo que cada uno de ellos, hasta el que a más se le quiere o al que menos, van a aportar algo de aquí a final de temporada si es que se juega esto. Yo siempre comento que, bueno, de cara a si nos quedamos, yo creo que hay fichajes que son fundamentales y de cara a que se tienen que realizar sí o sí, ¿no? Jugadores que yo creo que están dispuestos a venir, como puede ser, por ejemplo, Lolo González, que acaba contrato con el Oviedo. Yo siempre lo pongo encima de la mesa porque creo que es un jugador que rindió bien aquí y que la Extremadura tiene la oportunidad de mercado de traerlo gratis. Por ejemplo, Rubén Mesa también acaba contrato con el Rayo Majadahonda. Olave, yo siempre lo he propuesto para que vuelva a venir cedido, porque al final en el Extremadura siempre ha rendido y quizá en el Albacete en su salida o en el Eibar en pretemporada no terminó de convencer. ¿Qué jugadores de los últimos años que han venido cedidos? Porque hemos tenido muy buenos jugadores. Hemos tenido a Pierre, hemos tenido ahora mismo a Olave, Alex Alegría. Con todos los cedidos que han pasado por la Extremadura, ¿con quién te quedas? Yo creo que si me tuviera que quedar uno esta temporada, que nos quedáramos en segunda, me quedaría sin duda con Alex Alegría. Pero creo que uno de los jugadores más diferenciales que hemos tenido de cedido que haya visto ha sido Pierre Koundé. O sea, es que segunda vez se le veía que era, quizá la primera vuelta era el único que de verdad le veías ese otro nivel de jugar en una categoría superior. Si hicimos algunos puntos fueron prácticamente por él y creo que es otro jugador que también me quedaría.
Pero sinceramente ahora mismo me quedaría con Alex Alegría sin dudarlo para las siguientes temporadas. Y hablando de cedidos, este año la Extremadura ha preferido en la mayoría de sus fichajes tenerlos en propiedad. ¿Qué opinas de la gestión de este año trayendo jugadores jóvenes como Sergio Gil, como Josema, que no han cuajado, otros sí han cuajado más como Pinchi, por ejemplo? Pastrana estaba ahí en un limbo que se le ve que tiene condiciones, pero no ha terminado de rendir como se esperaba. ¿Qué opinas de los jugadores jóvenes que han venido, de la política esta de las mínimas cesiones posibles, el papel que ha tenido el director deportivo estas últimas temporadas? Yo creo que esta temporada era una gran apuesta, era arriesgado el directamente ir a contrataciones, ¿no? Porque sabemos que en segunda división pues, hay equipos que todos los años tienen 7, 8 cedidos y van haciendo equipos nuevos de un año a otro. También la dificultad de que los cedidos, esos cedidos quieran venir aquí a Almendralejo, pero creo que era una apuesta arriesgada. Creo en un principio, y lo digo sinceramente, que bueno, la mayoría de la gente con la que hablaba creíamos que teníamos una plantilla bastante compensada, quitando alguna posición. Creo que al principio de temporada todos hubiéramos firmado las contrataciones que hicimos porque pensábamos que eran jugadores jóvenes con proyección, que podían romper en cualquier momento. También pienso que hay jugadores que les ha faltado quizá las primeras jornadas que tardamos mucho en puntuar, les ha faltado eso, quitarse presión de encima, hacer algunos puntos. Pienso que si hubiésemos estado en una zona más tranquila, a lo mejor 3 puntos por encima del descenso, al principio de temporada, esos jugadores jóvenes hubiesen dado mucho más, hubiesen estado con menos presión, hubiesen jugado más a su aire, a lo que saben. Y aquí desde el principio pues se ha exigido mucho y creo que han tenido siempre ese mazo encima de no lo puedo hacer mal, no podemos perder, no, hay que sumar. Y creo que eso ha sido así. Bueno, José, quizás yo muchas veces, de hecho me remito bueno, cosas que en realidad se han demostrado, ¿no? Y bueno, creo que es importante preguntártelo. ¿Qué le pasa al equipo en casa? ¿Qué crees que es lo que le pasa al equipo en casa? Porque un equipo jugando junto a su afición, estando con esa mano gigante, como yo defino a la afición del Extremadura, una afición increíble que tiene, y algo ocurre porque directamente los resultados no son positivos en casa. Preguntarte cuál es tu opinión, qué crees que es lo que le ocurre al equipo con esos partidos en el Francisco de la Era. Pues la verdad que no tengo ni idea. Lo he pensado muchas veces igual que tú y no tengo ni idea el por qué. Vamos, los datos están ahí y se puede ver que en casa pues no sumamos, ¿no? Pero no sabría decirte por qué, porque realmente jugamos a lo mismo en casa que fuera. Sí que es verdad que a lo mejor para sumar en casa, creo yo, o como opinión personal, y no quiero jugar a ser entrenador, pero pero quizás no haría todos los partidos de la misma manera. Aunque creo que simplemente los partidos estos perdidos en casa, creo que han sido en casa porque han tenido que ser, pero que fuera no. A ver si no me meto en un berenjenal, que quiero decir una cosa, pero no me salen ahora mismo las palabras. Que creo que al final ha sido un poco el tema del azar. No creo que a los jugadores les pueda la presión de jugar ante su público. Simplemente creo que ha sido eso, que se han perdido los de casa porque se han perdido y ya está. Ha dado la casualidad y punto. Creo que es lo que hablábamos antes. Quizás ha habido algunos, la presión generada en unos y otros partidos muy importantes en casa, de mucha presión, se han cometido ciertos errores y al final los pierdes. Y no sé si es que tendrás un poquito más de presión en casa que fuera, pero al final creo que eso, azar. ¿Y qué partido ha sido de esta temporada lo que más has disfrutado y también el partido más negro, el que más diga, madre mía, qué mal le estoy pasando de esta temporada? Pues negro y pasarlo mal lo he pasado en 2 o 3, creo, esta temporada. Y ahora mismo no sabría decirte.
sinceramente. No sabría decirte ahora mismo cuál es el que más he disfrutado. Sí que ha habido 2 o 3 que he disfrutado mucho y otros que los he pasado muy mal, como, bueno, este último mazazo en casa que nos dieron, que no veíamos justo antes del parón, que no veíamos ya salir del campo fatal, sinceramente. Viéndolo todo bastante negro. Pero bueno, luego a los 2 días te recompones, tiras para adelante y sabes que como el año pasado, en 2 o 3 partidos, se puede recuperar todo. Yo también, por ejemplo, recordaría ahora mismo que se me viene a la cabeza el partido del Mirandés allí en Miranda de Ebro, por ejemplo. Yo creo que eso fue un palo, porque también es verdad que aquí en casa, por ejemplo, el Rayo nos superó, pero yo creo que esa victoria dolió menos que, por ejemplo, la que has dicho tú contra el Tenerife Sí, o el Oviedo aquí en casa, es estos últimos verdad, el partidos. Oviedo, eso... Ajá. Por Mirandés, ejemplo, mira, no antes, sí. tuve la oportunidad de ir, lo vi desde casa, porque la verdad que a todos los partidos de fuera que puedo voy. Y bueno, lo viví un poco porque mi novia sí que fue a verlo y me llamaba y estaba hundida. Vamos, ese partido lo vi por la tele, vamos, todos lo vimos, que fue un partido en el que no se vio nada del equipo, no se vio nada de la Extremadura que nosotros conocemos. Cuando pasa eso es que está pasando algo muy, muy gordo, pero sin embargo te vas a otro partido o te vas al justo el que hicieron antes, creo que fue, ¿no? En casa, que fue completamente distinto. Es que no sé, no sabría decirte ahora mismo qué es lo que le pasa, si es lo que queréis que os digan, no sé qué es lo que le pasa en el juego, porque unos partidos se ve tanto y en otros tampoco. No lo sé. Y hemos hablado de los partidos de esta temporada que más has disfrutado y que más has sufrido. En general, de estos últimos años, ¿cuáles han sido los partidos que tú más recuerdas? Porque obviamente hemos tenido momentos muy bonitos, hemos tenido la permanencia, el ascenso, la nueva permanencia de nuevo, partidos clave que se recuerdan todos, como por ejemplo el Aitorazo, el partido de Mancha Real, el partido contra el Linares, el partido contra el Mirandés con doblete de Zarfino allí en Miranda. ¿Qué partidos, por ejemplo, estás en tu casa tranquilamente y te pones a recordar y dices, este partido realmente lo viví? Mira, yo tengo quizás 3 partidos que son los que más recuerdo y quizás recordaré. Por ejemplo, el que has dicho antes, el Aitorazo, que, que era un día de carnaval encima. Ahí fue donde conocí yo a mi novia por primera vez. Y, y ese partido pues no se me olvidará nunca por la alegría, porque la conocí a ella y por muchas otras cosas, ¿no? El de Miranda, porque salí de aquí hundido. Yo veía al Mirandés como lo vi aquí en el Francisco de la Era, tan superior, que no veía en ese momento que lo pudiéramos sobrepasar con ese 1-0, porque además el Mirandés venía de hacer una temporada en la que creo que no encajó ningún gol en casa o algo así. Y claro, lo veía muy negro. Luego a los 2 días pues me apunté al viaje, fui a Miranda y también recuerdo ese partido como si fuera ayer, que me pinté hasta la cara de azulgrana y fuimos al partido con todo el mundo. Y yo creo que quizás esos 3, junto con el de Jaén, que también lo recuerdo como si estuviera yo ahora mismo. De Jaén también disfrutamos mucho con ese gol que creo que no se esperaba nadie. Que no se esperaba nadie y nos dio la permanencia. O no sé si fue allí, sí, fue allí la permanencia, ¿no? Cuando se certificó. Sí, si no recuerdo mal, sí. Jugadores, volviendo un poco al tema jugadores, preguntarte quién ha sido un jugador que en la historia de la Extremadura, no te pregunto de la actualidad, hemos estado hablando antes de jugadores de la actualidad, pero jugadores de la Extremadura a lo largo de la historia que tú recuerdes, ¿no? Hasta donde tú recuerdes, desde que tú comienzas con esta afición a la Extremadura hasta la actualidad, un jugador que tú hayas dicho es muy importante y determinante. Y si me permites, Enrique Gallego lo podemos dejar un poco apartado y te preguntaría que a lo largo de la historia algún jugador tipo así, ¿no? Más o menos. A ver, creo que a lo largo de la historia no te puedo decir otro que no sea Willy, porque creo que no hay ningún jugador con más historia que él ahora mismo en esta Extremadura y
y que haya sido determinante como él ha sido. Que siempre ha sido el más criticado, que siempre se ha dicho que necesitamos un delantero, que con Willy no llegamos y al final hasta segunda división casi, o sea, hasta la llegada de Enrique Gallego, que era otra cosa completamente, y aquí fue un gigante y era imposible competir contra él, ha estado jugando. Creo que es el único jugador que se puede remarcar de verdad y decir que tiene toda la historia de Extremadura, o ha estado en casi toda la historia de Extremadura él, y siendo determinante. Un dato curioso de Willy, que si no me equivoco, él estuvo en la cantera de la anterior Extremadura, no de este, si no recuerdo mal. O sea que eso ya dice desde cuándo ha estado. Sí. Y ya que estamos... Sí, dime. Que ya que estamos hablando del tema de historia, ¿qué recuerdas de la Extremadura de primera? Pues la verdad que mi padre me abonó. Yo era bastante pequeño cuando estábamos en primera, pero sí que recuerdo un par de partidos porque de chico tenía una fijación casi enfermiza con Ronaldo. Y sí que recuerdo entrar a ese partido y ver, hombre, y ver al Fútbol Club Barcelona jugar contra la Extremadura y que mi padre me compraba todas las fotos de los jugadores, que los jugadores iba a buscarlos a que me las firmaran y me las firmaban, etcétera, etcétera. Recuerdo cosas así muy vagas, pero sí que tengo algunos recuerdos. Y de los jugadores de los últimos años y de la actualidad también, más cercano que hayas visto, porque bueno, hemos tenido a Willy, como has dicho, que es prácticamente de aquí de Almendralejo, hemos tenido a Aitor, que hace poco se ha ido, Zarfino, que todavía está y que parece que es un almendralejense más. ¿Qué jugadores recuerdas tú que hayan sido tan cercanos con la gente? Mira, yo recuerdo quizás de lo más cercano que he podido tener por mi tema personal mío, por ejemplo, ¿no? De hablar con alguno de ellos, de verlo más cercano que a otro. Recuerdo mucho a Manu García, que era un chaval súper profesional, encima era buena persona, era muy atento con todo el mundo, podías hablar con él sin ningún problema. Y quizá que se iba mucho con la gente del pueblo, creo yo, ¿no? Daba sus paseos por ahí y tal. Lo veía bastante cercano. Después decirte, y aunque no lo parezca, Airán Cabrera también ha sido bastante cercano conmigo o con mi novia, tal, y algunos más. Candela también. Y no sabría más decirte, pues quitando los que has quitado, que sí que los considero los más cercanos de todos, ¿no? Pero por ahí con los que más cercanía he tenido yo, que tampoco hablo con muchos de ellos, la verdad. Y de la actualidad, ¿con quién te quedas? Porque bueno, obviamente no, Quique Márquez, hay nombres también ahí que podríamos decir. De la actualidad quizás me quedaría con Nono. Porque lo veo muy, no sé, muy echado para adelante, es muy cercano, es muy de aquí, como se suele decir, ¿no? Así graciosete, que es muy normal, muy como seríamos todos nosotros, ¿no? No tiene las típicas palabras de futbolista o intentar contenerse ni nada. Vas, hablas con él, no tiene ningún problema, charlas un par de palabras y bueno, se le ve un buen tío. Lo hemos comentado en programas anteriores, es la figura de jugador que solicita la afición de Almendralejo, porque al fin y al cabo lo que quiere la afición de Almendralejo, y lo hemos comentado muchísimas veces en el programa, es un jugador que tú lo veas por la calle, puedas saludarlo, puedas preguntarle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el vestuario? ¿Cómo va la Extremadura? Y yo creo que él es de verdad un verdadero reflejo de ese jugador que le gusta a la afición de la Extremadura, ¿no? Por lo Sí, tanto, encima es eso, ¿no? Quizás que lo tenga todo, ¿no? Es como Gio, por ejemplo, ¿no? Son jugadores que encima tienen ese punto de honor, que sabes que van a luchar todos los balones, van a ir hasta el final, luego encima son humildes y encima en el caso de Nono pues tiene un talento que creo que es asombroso. Podría jugar en cualquier equipo de playoff, creo que podría jugar en cualquier equipo de playoff de segunda división. ¿Y por qué crees que los jugadores últimamente están tan endiosados, ¿no? Obviamente hay excepciones,
Estamos, por ejemplo, a Carlos Julio del Mirandés, ¿no? Aquí Mm. en el Extremadura. Pero es verdad que los jugadores, como tú has dicho, ¿no? Parece que tienen las respuestas muy programadas con las típicas coletillas de la verdad es Mm. que sí, no, coletillas así como para tampoco mojarse mucho. Luego también los vemos muchas veces con los Mm. cascos puestos al salir del autobús, al subirse. No terminan de estar cercanos con la afición del Almendralejo. ¿Por qué cree, y bueno, con el fútbol, con la afición de otras ciudades también, obviamente, ¿por qué crees que se debe esto? Y porque antiguamente sí que es verdad que no pasaba tanto. Yo creo que, a ver, ahora se debe porque mientras más profesionales son los clubes, es como que creo que ha sido un poco culpa de los mismos clubes los que han hecho que los jugadores cada vez sean menos cercanos. Creo que han ido compartimentando a los jugadores como en unas cúpulas para protegerlos y claro, estos ya al final se reúnen entre ellos, salen entre ellos, como que empiezan a moverse entre ellos por zonas que no sabría cómo decirlo, es como están un poco siempre por otro lado, pero porque los clubes quieren que así sea, para un poco sacarlos de las críticas de la gente quizás o protegerlos en contra de estas cosas. Y creo que, por ejemplo, eso, no sé cómo en un Madrid, en un Barcelona, bueno, que hay demasiada gente y que no sabes con lo que te puedes encontrar, pero creo que aquí en un Almendralejo no, lo que nosotros pedimos es lo contrario, ¿no? Creo que los jugadores, aquí aunque hayas cometido un error, te va a ver la gente por la calle y te va a dar ánimos, y es lo que suelen hacer. No creo que a ningún jugador aquí nunca se le haya dicho nada malo por eso mismo, ¿no? Por cometer algún error en un partido. Vamos. Y creo que es eso. Antiguamente los jugadores pues iban más a su bola, salían más, eso sí es verdad, o por lo menos se les veía más. Que iban al bar a tomarse una cerveza y los veía la gente y charlaban y como era más cercano, pero también era un poquito menos profesional que ahora. Creo que al final es culpa un poco de los clubes por eso mismo, querer protegerlos y querer tenerlos un poco más compartimentados y ya está. Y bueno, pasando también, hemos hablado de los jugadores que venderíamos, que nos quedaríamos. ¿Quién cree que es el jugador más difícil de retener? Porque Zarfino está continuamente haciendo guiños a los equipos de primera división. Dijo hace poco que es lo que quiere es que le den una ficha, aunque sea un equipo de 30 y él se va a ganar el puesto. Borja Granero también ha sonado mucho. ¿Qué jugador crees que va a ser más difícil de retener si nos quedamos en segunda? Porque obviamente, si descendemos, que Dios no lo quiera, obviamente, ¿no? Si irán más jugadores, eso está claro. Pero si nos quedamos, ¿qué jugador crees tú que tiene que dar el salto a una segunda división que va a pelear por el ascenso o un primero? Pues fíjate lo que creo que quizás a lo mejor de los que menos se pensaba y los que más novias tengan ahora mismo sea a lo mejor Lomotey, por ejemplo. Que sea un jugador que por su edad y por la importancia que le ha dado Manuel en los partidos, tengas ahora más dificultad en retenerlo. Otra cosa es que seas capaz de hombre, que si sale cualquier jugador de los que tenemos y ganas algún dinero que te ayude a que la siguiente temporada pues puedas hacer una plantilla más competitiva, pues tienes que vender. Eso, clubes como el nuestro, pues tenemos que hacer eso. Pero creo que sería en ese caso. Sí, evidentemente, si va alguien a por Zarfino y encima es otra categoría, o algún equipo de playoff, yo entendería que él intente demostrar que puede, más por la edad que tiene, porque ya ahora mismo está creo que en su plenitud física y si no lo intenta ahora no podría hacerlo a lo mejor en otro momento. Lo mismo opino de Borja. Y vemos, claro, los Mote hicimos un análisis en la cuenta de Twitter y lo comentamos también en el programa, en la sección que hicimos de pivotes y mediocentro, que era un jugador que el club se iba a plantear venderle, que iban a llegar ofertas, pero que también quizá había dudas de si venderlo a este mercado, si esperar al siguiente para incluso sacar más tajadas.
si quizás las ofertas también dependiendo obviamente, de la cantidad económica, porque es cierto que sonó mucho este invierno que la MLS lo buscaba, pero que la cantidad económica no era suficiente. Y claro, al final están llegando ofertas de equipos importantes de primera división. Ha sonado, por ejemplo, el Metz, ahora que recuerde, de la Bundesliga también el Unión Berlín ha sonado. Sí. Son equipos potentes y claro, los Motegi al final encajan en este tipo de ligas porque son más físicas que la española. Es verdad que obviamente todos los jugadores tienen que tener ahora mismo un buen físico, pero destacan más la Liga Francesa y la Bundesliga por otras características que la española, que tenemos más dominio del balón. Hablando de equipos de segunda, ¿qué equipo te ha gustado más y qué equipo te ha gustado menos y crees que ha sido merecido, por ejemplo, el Racing, ¿no? Que si te ha gustado menos es merecido que esté en descenso, pero a lo mejor hay un equipo como, por ejemplo, ahora mismo que se me venga a la cabeza, el Alcorcón, por ejemplo, que está en puestos altos, pero que a ti no te ha gustado los partidos que lo has visto. A mí creo de lo que he visto, lo que menos me ha gustado, quitando, si es verdad que del Racing ha tenido algunos partidos catastróficos y más ahora la segunda vuelta o sea, que les han quitado prácticamente la única pólvora que tenían, ¿no? Y ahora veo un equipo que lo va a tener muy, muy difícil para salir de ahí. Pero de lo que yo haya visto que menos me haya gustado ha sido quizás el Oviedo. Creo que el Oviedo ha sido el que ha hecho los partidos que menos me han gustado. También es verdad que ha hecho partidos que hacen cosas útiles, no hacen cosas vistosas, no les he visto que jueguen absolutamente a nada, pero sí que luego es verdad que te meten 25 o 30 centros al área por partido. Que dentro de lo que cabe, pues alguno pues engancha y va dentro. Y al final, en segunda división, si marcas uno, ya tiene el 60% del partido hecho. Yo también metería aquí a un equipo como el Albacete, me parece, que son dos gigantes, entre comillas, no de la categoría. Es verdad que segunda división es una liga muy competida, pero que entre unas cosas y otras se han metido ahí abajo. El Tenerife también lo metería ahí, lo que pasa es que con Baraja ha salido de esa zona, aunque tampoco se puede dormir. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. Son equipos que no son vistosos, no juegan bien, como se suele decir, ¿no? Porque al final jugar bien es ejecutar el plan que tiene previsto el entrenador de la mejor manera posible. Entonces, al final, eso de jugar bien, jugar bonito es más bien subjetivo, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando quizá de los equipos que más me han aburrido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que no me gusta sinceramente cómo juega. Porque el Albacete creo que tiene mejores jugadores, o sobre el plantel tenía mejores jugadores que por nombre, que el Oviedo incluso. Y al final, pues también está ahí y no hace partidos muy, muy vistosos tampoco. El Tenerife creo que sí que ha tenido partidos que domina el centro del campo y propone fútbol en algunos de ellos. Entonces, ahí el Tenerife creo que se va a salvar sin casi ningún problema, si sigue jugando así. Pasa que también es eso ahora, que ahora creo que todo va a ser muy, muy diferente. Y equipos que antes lo estaban haciendo muy bien, creo que ahora nos van a sorprender para mal después de este parado. Y bueno, si os parece, cambiamos de asunto. Un poco dejando un poco de lado más el tema futbolístico, como estábamos comentando, vamos a hablar sobre la Federación de Peñas de la Extremadura. Preguntarte cuál es la actual situación un poco de la Federación de Peñas, cuántas peñas forman parte de ella, que nos cuentes un poco cómo está ahora mismo esta Federación de Peñas. Pues mira, ahora mismo somos 616 peñistas entre las 19 peñas que la componen y bueno, pues la federación goza de buena salud, por así decirlo. Somos una federación muy joven y bueno, no paramos de intentar hacer cosas, proponer pues lo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Viajes o también ahora mismo lo que acaba de hacer una de nuestras peñas, ¿no? Que a la que todas las peñas le han dado su apoyo en mayor o menor medida, que es la Peña Los Cuatro, que ha movido una gran cantidad de dinero para ayudar ahora contra el COVID-19.
Y bueno, ahora pues pensando un poco en la gente pensando algunas propuestas para seguir ayudando a los peñistas y bueno, todo el tema este de lo que está pasando ahora, ¿no? A ver cómo nos movemos ahora con el habiendo fútbol y estando y no poder los aficionados ir a animar a sus equipos. Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta más por curiosidad de cuáles son los trámites necesarios para poder crear una peña. Pues mire, tenemos todos los trámites que necesita cualquier persona que se junte con 4 amigos más. Y todos los trámites están en nuestro Twitter o Facebook de la Federación de Peñas, ¿vale? Y nada, simplemente juntarte con 3 amigos, firmar los estatutos que entren dentro de lo que nosotros creemos que es el fútbol y lo que nosotros creemos que debemos hacer para apoyarlo a nuestro equipo y ya está, pertenecería a la Federación de Peña en cuanto esos estatutos estén registrados sin ningún tipo de problema. Y a la persona que quiera hacerlo, pues aquí estamos para darle toda la ayuda que necesite a través del Twitter, el Facebook, nos puede mandar un mensaje, incluso tenemos un número de teléfono para cualquier ayuda que necesite cualquier persona. Bueno, hablando, ya lo has dicho antes un poco, ¿no? ¿Cómo vais a hacer para animar al equipo de cara a ahora que están los estadios vacíos? ¿No va a ser lo mismo? Si tenéis pensado alguna nueva iniciativa. Y también preguntarte si tienes conocimiento de alguna nueva peña de cara a la temporada que viene. Ahora mismo no tengo conocimiento de ninguna, la verdad, para la temporada que viene. También es verdad que está muy parado. Sí que escuchaba que había un grupo por ahí que quería hacer una peña, pero claro, al final te puedo decir que a lo mejor hay 2 proyectos de peñas por ahí, pero no estoy todavía seguro de qué va a pasar, porque no he vuelto a hablar con ellos. Pero, y con respecto a lo que vamos a hacer, pues lo primero para mí sería, y ya lo hemos hablado, no va a haber ningún problema, es por lo menos que si los jugadores van a jugar a puerta cerrada, pues llenar toda nuestra zona al menos, o toda preferencia de pancartas y de las peñas o de cualquiera que quiera poner su pancarta de ánimo al equipo, que lo pueda hacer dentro del estadio y que aunque no haya nadie, vean que allí están las pancartas de las peñas o de tanto las federadas como del que quiera poner la suya, o que sea un peñista porque él quiere poner una bandera para animar a Zarfino, pues sin ningún tipo de problema. También estamos haciendo una campaña junto con Aficiones Unidas ahora para reivindicando un poco que, hombre, no nos gusta ni nos gustará nunca el fútbol sin aficionados. Y es una campaña muy sana, sin meternos en ningún tipo de problema, ni meternos en ningún reivindicamiento así más ofensivo. Simplemente poner tu bandera del Extremadura en la ventana de tu casa o mandar una foto a Twitter con nuestros hashtags con la camiseta de tu equipo, dando un paseo con tu mujer o tu novia y ya está. Bueno, pues ahora, después de haber hecho este pequeño énfasis en el camino, vamos a volver a recuperar un poco el tema del fútbol, pero, como digo, recuperamos un poco el tema del fútbol, pero un poco más entrando en otras cuestiones que también forman parte del fútbol. Entiendo que puede ser quizás una pregunta un poco comprometida para ti. Tú la puedes responder o no, lo que tú prefieras. Estás en lo que tú prefieras de contestar a esta pregunta o no. Tu opinión sobre aquel que tanto bombo se le dio a aquel enfrentamiento entre Franganillo y Oliver y un poco quién crees que quizás lleve un poco más la razón. Tú, ya te digo, te dejo la pregunta ahí y tú ya optas por responderla o no. Yo la verdad que no tengo ni idea. No puedo decir que no me puedo meter ahí porque no tengo la información para meterme. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y creo que nosotros como federación y como peña, lo he dicho muchísimas veces, hemos abogado siempre por estar unidos, hemos abogado siempre porque al club lo tenemos que sacar entre todos y
y no nos tenemos que meter como Federación de Peñas, que estamos para animar al equipo y para apoyar en ninguna disputa de directiva o económica o lo que haya realmente pasado, ¿sabes? Nosotros tenemos que estar para apoyar a nuestro equipo, para animar y para que vean que estamos ahí a pesar de todo lo que salga y llueve, nieve o truene. Y siguiendo un poquito con el tema económico, no tanto con los fichajes, como aficionado, ¿qué cree que va a pasar con el dinero de los abonos de esta temporada? Pues mira, la verdad que hemos hablado bastante de ello, de qué va a pasar, de que hay gente que no lo quiere, por ejemplo, que quiere ayudar al equipo y no quiere recibir el restante del abono o que quiere, por ejemplo, que se haga un descuento para la temporada que viene. Todavía no sabemos qué va a pasar, porque si en realidad se juegan los partidos, hay muchos clubes que están optando por hacer un descuento al abono del mismo año que viene. Claro que esto así no sabría yo qué decirte tampoco, porque hasta que no esté otra vez en segunda división el año que viene jugando y porque y si ahora juegas y te salvas, o Dios no quiera y no podemos todavía discernir qué va a pasar o qué se podría hacer con este abono. ¿Y qué piensas tú del mediodía del club? Porque vemos que siempre en los últimos años suele haber uno en la primera vuelta y en la segunda, tanto la temporada pasada como esta, pues no ha habido la temporada pasada como un premio a la afición y esta, bueno, pues también por la situación que ha sucedido en estos últimos días. ¿Qué opinas tú de eso? Porque vemos que cuando hay mediodía del club el estadio no se llena tanto. No sé, creo que este año también ha habido menos aforo porque, mira, por suerte tenemos un club que los abonos los tiene bastante económicos. Somos uno de los clubes con más abonados de segunda división, creo, ¿no? Tenemos cerca de 8.000. Sí, al menos a nivel de proporción. Sí, a nivel de proporción. Y creo que este año nos ha pasado mucha factura el tener siempre unas 1.000 personas o 1.000 y pico de personas que no han acudido, que tienen su abono y no pueden venir porque son de Madrid, porque viven a 2 horas o el partido pues no le conviene, ¿no? Porque el año pasado con menos abonados, con las entradas, pues la gente venía, el estadio se llenaba y sin ningún tipo de problema, quitando ya el tema de que las entradas estuvieran más caras o más baratas. Este año se ha podido ver que incluso con las entradas baratas se han vendido todas y no ha habido lleno. Yo lo de los mediodías del club lo considero necesario en cierta medida, porque para un club tan humilde como el nuestro, si se lleva bien esos mediodías del club, incluso te pueden dar el tener un refuerzo más en el mercado de invierno o el pagar ciertos sueldos a lo largo de la temporada que realmente necesitas. También veo bien, evidentemente, como pasó el año pasado, que se premie a la afición y que al final, para crear un ambiente más saludable en el estadio, que se llene, que la gente vaya a apoyarlo, pues que no se haga. Jugando lo que nos estábamos jugando. En todo caso, si veo que estuviéramos tranquilos, pues lo vería bien que se hiciera. Bueno, hablabas también antes de temas de entradas y tal, por seguir un poco en este hilo, y ya si queréis para finalizarlo. ¿Crees que los precios de las entradas en el fútbol español son quizás de precios muy elevados si lo comparamos, por ejemplo, con las entradas del fútbol alemán? ¿O crees que quizás por la afición que hay en el fútbol, que hay en España hacia el fútbol, pues quizás, y entiéndanme esta palabra, puedan aprovecharse, y vuelvo a repetirlo, entiéndanme la palabra por esta afición, ¿no? Porque en sí no es aprovecharse, pero bueno, puedan cobrar un poco más de dinero respecto a otros países en las entradas del fútbol? Preguntarte que si crees que este precio, pues, en España quizás sea demasiado elevado si lo comparamos, como decimos, con otros países como Alemania. Sí, todavía las entradas son bastante caras y más si nos ponemos a pensar en cualquier partido. Creo que en segunda división se está consiguiendo, o más este año se está consiguiendo, a través de Aficiones Unidas,
pues creamos una plataforma para los peñistas en la que podíamos conseguir entradas a 15 euros para cualquier partido de segunda división. Y eso quizás ha hecho que todos los clubes en segunda división pues lleguen a más acuerdos, se abaraten mucho las entradas. Este año hemos conseguido, creo que el 80% de los partidos a los que hemos viajado se ha llegado a un acuerdo con el otro club para que tanto los peñistas como cualquier aficionado que quiera comprar una entrada la pudiese pedir al mismo precio que nosotros, a 15 euros, y no ha habido ningún problema. Y creo que está ayudando bastante. Otra cosa es Primera División. Primera División, creo que hay un problema muy grande en que te tengas que gastar 100 euros en irte al cielo a ver al Madrid o al Barça. Igual que también creo que tú vas al estadio que tú eres, quieres ir a ver al Barça, al Benito Villamarín, y se aprovechan de que viene el Barça y le cobran a la afición del Barça pues 60 o 70, 80 euros por estar tampoco, bueno, en este estadio en el caso no, pero pongámonos en el estadio del Villarreal, creo que tiene una zona visitante que prácticamente si te pones en algún sitio no ves el campo entero. Entonces, creo que no está nada bien el que tú quieras ir a ver a tu equipo a cualquier estadio y a ti te vayan a cobrar 100 euros por una entrada, o como nos pasó, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano, que no la podían haber cobrado el mismo precio como estaban abajo del todo, y a nosotros nos metieron arriba en el gallinero y nos cobraron los 30 euros mismos. Creo que debería ser un poco más proporcionado. Sí, sobre todo porque luego vemos ligas que son importantes, por ejemplo, la Bundesliga, la media de la entrada más barata son 15 euros y las más caras son de 70, o sea, que la diferencia es importante, y luego la Premier un poquito más cara, pero también ronda más o menos esos precios, o sea, estoy de acuerdo que tenemos un problema bastante gordo en ese aspecto. El tema es que aquí, aún así con esos precios, el Bernabéu, el Nou Camp y el Wanda se llenan siempre. Entonces ellos no van a entrar ahí en ese... No van a bajarte los precios. Y cambiando un poquito más de tema, si no me equivoco, tú fuiste al Carolina Coronado, a nuestro instituto. Sí. ¿Cómo recuerdas tu etapa? ¿Algún recuerdo así especial por alguna razón en concreto? No, la verdad que estuve ahí en el Carolina 4 años y muy bien. No era el mejor estudiante, por así decirlo, pero la verdad que me trataron muy bien, y recuerdo mucho quizás la clase de tecnología, que sí que me gustaba más, y poco más, la verdad. No sabría decirte ahora mismo algún recuerdo que tuviera. Sí, creo que ganamos cierto que en tecnología ganamos un concurso, que hicimos una depuradora de agua completamente ecológica, y creo que si no ganamos quedamos el segundo puesto, no lo recuerdo muy bien, de algún concurso de por ahí. Estamos bastante orgullosos de lo que habíamos hecho. Bueno, has dicho que tecnología te gustaba bastante. ¿Qué asignatura veías tú que no te terminaba de convencer, vamos a decirlo así? Matemáticas. No sé si seguirá la profesora Pilar por allí, pero no... Era imposible para mí. Era imposible. Hiciera lo que hiciera, no había manera. Lo hacía bien y llegaba el examen y fuera, un 2, un 3. No había manera. Entonces es de los míos, Yo matemática, madre mía, me cuesta en la vida. Bueno, y yo, bueno, como ya también sabrán por aquí la gente que nos suele ver y que nos suele escuchar, no soy de este instituto, yo pertenezco al Instituto Arroyo Arnina, me han adoptado aquí, que la verdad que muy contento de esta adopción también a nivel de radio. Bueno, a ver, yo que no conozco mucho a los profes que han pasado por allí, pero bueno, algún profesor que recuerdas porque te haya marcado por alguna causa en especial. Bueno, nos hablabas antes de esta profesora de matemáticas, pero bueno, algún profesor que te haya marcado de manera especial o que recuerdes con especial cariño. Sí, había un profesor que era muy mayor, que ahora mismo solo me sale el mote que le decían, y no lo voy a decir por aquí porque... Quedaría un poco feo, ¿no? Sí.
Y no recuerdo exactamente el nombre, pero me marcó bastante. Era profesor de cultura clásica y además nos llevábamos muy bien con él. Tenía una voz muy ronca y muy grave y nos enseñaba vivía mucho las lecturas que nos hacía, además de que te enseñaba mucho. Me gustaba bastante la historia y el rollo de la cultura clásica, de Grecia y estas cosas, con él se hacía más ameno, por así decirlo. Aparte que casi todos los alumnos nos llevábamos muy bien con él, no sé por qué, tenía mano con nosotros o lo que sea, pero lo recuerdo muy... Recuerdo que esa clase me gustaba mucho más que las otras. Bueno, nada más, José. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esperamos que el fútbol vuelva, tanto el fútbol como la vida, ¿no? Porque si el fútbol vuelve a la normalidad, será indicativo de que todo en general ha vuelto a la normalidad. Así que bueno. Ojalá, así debería ser también, ¿no? Que cuando volviera al fútbol sería cuando todo estuviese normal y todo... Pero bueno, al final no va a ser así. Volverá el fútbol, pero no volveremos nosotros a los estadios. Pero aún así tenemos que tirar para adelante. Habrá que resignarse y apoyar como podamos al equipo y ojalá que nos salve. Un abrazo. Venga, un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Hasta luego.